buenos días, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Como lo hemos anunciado, nos acompaña hoy la ministra de Vivienda, la doctora Elsa Noguera. Ministra, buenos días y bienvenida a noticiasrcn.com. Lidis, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento y que tendrán la posibilidad de resolver cualquier inquietud con relación a ese sueño de tener casa propia. Ministra, recientemente se habló o hay un decreto que se expidió sobre el tema del leasing habitacional y los subsidios que hay para el leasing habitacional. Pero expliquemos inicialmente qué es el leasing habitacional para las personas. Bueno, es una nueva herramienta que dispone el Ministerio de Vivienda para que más familias colombianas puedan cumplir el sueño de tener su vivienda, que era lo que estábamos viendo cuando mirábamos, bueno, cuáles son las barreras, las talanqueras que hoy se están presentando en ciertas familias que les impide acceder a los subsidios del gobierno nacional, y encontrábamos que principalmente en la clase media, que quería adquirir una vivienda de interés social, es decir, de 50 a 100 millones de pesos, no tenía el 30% de la cuota inicial, a pesar de que recibía 15 millones de subsidio del gobierno nacional, le costaba, o sea, tenía para pagar el crédito, pero no tenía cómo conseguir para la cuota inicial. Y fue allí donde identificamos que la forma como podíamos resolver esa necesidad era a través del leasing habitacional. ¿En qué consiste? Es casi como un crédito hipotecario, simplemente que solo te exigen el 10% de cuota inicial. Arrancas en arrendamiento, es decir, como si pagaras la cuota del banco, una parte va a abonar capital, y el resto sí empiezas pues a prepararte para que cuando tengas los recursos ya adquieras la vivienda al final del periodo, bien sea a los 7 años, a los 15 años o a los 10 años. Pero en el caso del leasing habitacional, ministra, las constructoras entregan esa opción, no solamente el crédito con el 30%, sino que te dicen también puedes adquirir la vivienda a través del leasing habitacional. Sí, para las constructores es indiferente si te financias con un crédito hipotecario o con un leasing habitacional. Sin embargo, para el comprador de vivienda sí se le facilita la posibilidad de adquirir vivienda, porque lo que hace la entidad financiera con un leasing es que solo le pide el 10% de cuota inicial. Y ese 10% equivale casi al subsidio que está recibiendo del programa Mi Casa Ya. Luego empieza a pagar un arrendamiento y va haciendo amortizaciones a capital. Y en el momento que la familia considere que ya tiene los recursos suficientes, se hace propietaria pagando ese 10 o 20% que le hace falta para completar la cuota inicial. Pero no tiene que ser desde el comienzo. Entonces, al principio, el bien inmueble le pertenece a la entidad financiera y una vez ya tengan los recursos, ya será de la familia. Es como el arrendamiento, pero entonces, ministra, yo pago el 10% de esa cuota inicial, empiezo a pagar como un arriendo, que serían las cuotas, ¿y en qué momento recibo yo el subsidio y en qué consiste el subsidio? Bueno, el subsidio de cuota inicial lo recibes enseguida, que te sirve para pagar ese 10% que exige el leasing habitacional. O sea que ahí habría como unos topes, ¿no?, de la vivienda. De acuerdo, es una vivienda que va de 50 a 100 millones de pesos y recibes 15 millones de pesos. Es decir, casi que representa el 15%. Entonces solo financiarías el 85%. Pero lo que haces es decirle, bueno, señores del banco, yo voy a financiar el 75% y cuando logre el 75% yo pago el resto de la cuota inicial, pero al final de los 10 años, los 15 años, todo dependerá del flujo financiero del hogar de la familia. En otras palabras, es facilitarle la vida, sobre todo a la clase media, que no tiene cómo pagar esa cuota inicial, porque si vas a comprar una VIP, normalmente el gobierno financia casi el 50%, lo que da es un subsidio de cuota inicial de 23 millones de pesos, entonces el esfuerzo que tiene que hacer la familia es solo de 1,5 millones. Entonces en ese segmento no estábamos teniendo problemas, sino en el segmento de vivienda de interés social, que son de 50 a 100 millones. ¿El subsidio solamente para la cuota inicial? ¿Hay subsidio a la tasa en este caso? También, es decir, el canon de arriendo es como si pagaran una cuota del banco de un crédito hipotecario. Lo que corresponde a intereses se va para intereses y lo que corresponde a capital es la amortización que estás haciendo para comprar tu vivienda. Ahora bien, ese descuento es de 4 puntos.
O sea que se hace muy atractiva la cuota o la tasa de interés que terminas pagando por el leasing habitacional. Bueno, Milton Fernández nos pregunta cuáles son los requisitos y documentos que debo presentar para adquirir vivienda y además para obtener el subsidio. Bueno, Milton, lo primero es que tengas ganas de tener una vivienda. Lo segundo es que en años anteriores no hayas sido beneficiado con un subsidio de vivienda del gobierno nacional, bien sea de este gobierno o de gobiernos anteriores. Y tercero, que no seas propietario de una vivienda, porque muchas veces uno dice, no, yo no tengo vivienda, pero resulta que tú apareces como propietario de la vivienda de tu mamá, un porcentaje pequeño, y eso pues ahí sí se enreda un poco porque apareces en la base de instrumentos públicos como si fueras propietario. Claro. Ahora bien, una vez cumplas estos requisitos, que no seas propietario, que quieras tener tu vivienda y que adicional a esto pues no hayas recibido subsidios en años anteriores, escoge el proyecto inmobiliario que más te guste. Por eso también los invitamos a que visiten la página www.micasaya.gov.co, donde podrán observar todos los proyectos de vivienda que tiene actualmente el gobierno, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Te enamoras de uno de ellos, te diriges al banco de tu preferencia y bueno, si es leasing, en estos momentos, como es un producto nuevo, solo estamos trabajando con el Fondo Nacional del Ahorro, pero el decreto fue diseñado para que participen todas las entidades financieras. Ok, ministra, Juan David Gil Parra pregunta, si uno está reportado en centrales de riesgo, ¿tiene posibilidad de comprar casa propia? Bueno, eso también, digamos que hacia futuro será algo que deberemos corregir como gobierno, pero en estos momentos la política de vivienda solo aplica para aquellas personas que no estén reportados en Datacrédito. Sabemos que hay muchas personas que lo están, pero estos subsidios son subsidios familiares. De tal forma que si el jefe del hogar está reportado, debe estudiar la posibilidad que su esposa, que es un hijo, que la suegra, ver de qué manera van sumando los ingresos, se vuelven un subsidio familiar y van logrando pues la posibilidad de que una entidad financiera les pueda dar el crédito o el leasing habitacional. Dago Uchía dice, soy estudiante y quiero acceder a una vivienda, ¿qué requisitos debo cumplir? Bueno, también lo lindo de este programa de vivienda es que aplica para todas las personas, porque siempre uno habla, no, que el subsidio a la familia y pareciera que solamente le llega a una familia. Ya hay muchas personas solteras, muchas madres cabeza de hogar o jóvenes estudiantes que ya están trabajando, siempre y cuando puedan demostrar que tienen capacidad de endeudamiento, que pueden pagar, porque también muchos estudiantes pagan arriendo. Entonces podrían utilizar ese valor del arriendo para que se vuelva la cuota de un crédito hipotecario o la cuota de un leasing habitacional. Keila Torres dice, ¿qué necesito para poder acceder a una vivienda del gobierno? Soy desplazada. Bueno, para Keila ya las oportunidades incluso son mayores, porque las viviendas gratis, recordemos que en Mi Casa Ya son subsidios de cuota inicial y tasa de interés. Pero el programa de viviendas gratis, se hicieron las primeras 100.000, fue tan exitoso que se abrió la posibilidad de construir otras 30.000 viviendas que hoy se encuentran en plena ejecución. Pero hasta el momento no hemos asignado un solo subsidio. Entonces, en la medida que usted esté reportada en los listados de desplazados, muy seguramente tendrá la posibilidad de adquirir una vivienda. Esto, por supuesto, trabaja bajo la modalidad de sorteos, donde se cogen los listados, se hace un sorteo y van saliendo las familias beneficiadas. Pero la buena noticia es que hoy tenemos 30.000 oportunidades para las familias desplazadas, ya que la gran mayoría quedan en desplazadas y un porcentaje menor en familias reportadas o que forman parte de la Red Unido, que viven en pobreza extrema, es decir, que ganan menos de un salario mínimo, pero muchas veces se cruzan. Ganan menos de un salario mínimo, forman parte de Red Unidos, pero al mismo tiempo están en los listados de desplazados. En ese caso de los desplazados, ministra, usted dice, bueno, tienen que estar en una lista, pero ¿cuáles son los beneficios que ellos reciben por ser desplazados? Eso, que la vivienda no es comprada con un crédito hipotecario, pues que hace el cierre, sino que la vivienda es totalmente gratuita. Entonces yo sí les recomiendo que verifique que usted y su familia estén en los listados de la unidad de víctimas, donde pues las que sirven como base
para que el Departamento de la Prosperidad Social haga la selección de los beneficiarios de las casas que construimos en el Ministerio de Vivienda. Ministra, ¿por qué estos 30.000, digamos que oportunidades de vivienda no se han empezado a entregar? Porque apenas están en construcción, ya, pues de hecho ya empezó el proceso con DPS, porque la buena noticia es que ya tenemos varios proyectos que están en su fase final de ejecución, de tal forma que a finales de este año arrancará la entrega de la segunda fase de viviendas gratis. Por eso es tan importante que los desplazados pues verifiquen que en efecto aparezcan en los listados de la unidad de víctimas. Ministra, uno de los temas sensibles en Colombia es precisamente la vivienda, pero hay también gente que no tiene, digamos que las casas no las tienen legalizadas, no tienen títulos de su propiedad. En ese caso, ¿qué está haciendo el Ministerio de Vivienda? Bueno, ese ha sido otro de los grandes desafíos. De hecho, pues pudimos con las 100.000 viviendas gratis, y para el segundo gobierno del presidente Santos la meta es también titular 100.000 viviendas, porque son familias que durante años han venido ocupando su vivienda. Muchas veces cuando llegaron pues a esos espacios que ocuparon, llegaron pues sin muchos recursos, sin muchas oportunidades, simplemente venían desplazados de otro lugar buscando una nueva oportunidad para un mejor futuro para sus hijos, y arrancaron muchas veces en casas de tabla, hoy ya tienen casas en materiales, le han hecho mucha inversión, pero siempre con el temor de que les van a quitar la vivienda, porque en últimas pues son poseedores, pero no tienen la escritura de propiedad. Y por eso es tan importante, porque le cambia la vida, dejan de sentir temores, pero además se formalizan, además empiezan a tener la posibilidad de adquirir cualquier tipo de crédito bancario, bien sea para financiar la educación de sus hijos, para mejorar la vivienda, y pueden acceder también a el programa de mejoramiento de vivienda que adelanta tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales. Entonces, ¿qué se requiere? Que pues se vinculen porque esto es un trabajo que adelantamos no solo con la Superintendencia de Notariado y Registro, sino con las entidades territoriales. Son las entidades territoriales las que nos van determinando dónde hay zonas de invasión, donde podrían llevarse estos procesos de titulación, y el gobierno nacional a través del ministerio financia pues estos gastos tanto notariales como de registro, para que estas familias finalmente puedan tener su título de propiedad. Ministra, María Elena Castillo Parra pregunta, ¿cuándo hay convocatoria para viviendas gratis en Barranquilla? Bueno, en Barranquilla concretamente no hay, y en las ciudades capitales del país no hay, porque la segunda fase quiso concentrarse en los municipios pequeños. Pero solo en el Atlántico tenemos 11 municipios, más de 2.600 viviendas que van a construirse bajo esta modalidad de vivienda gratis, de tal forma que si aparecen los listados de desplazados del Atlántico, igual podrá ser una opcionada para quedarse con una de estas viviendas.